En Cinefilia hablamos de cine con quienes hacen cine. Bueno, y en esta oportunidad acá en Cinefilia estamos entrevistando a una cineasta que, al igual que en sus películas, es como que habita un territorio y al mismo tiempo está en otro. En este momento estamos con Nele Wollatz, que está en el extranjero y que también está presente en nuestra cartelera. Hola Nele, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, hace unos años tuve la oportunidad de entrevistarte en el Festival de Mar del Plata, que acá en Argentina acaba de terminar hace apenas un par de semanas. Y en aquel momento, bueno, cuando uno descubre una cineasta, uno es como que inmediatamente quiere capturar su identidad, ¿no? Por más de que sea una ópera prima, uno quiere ver el universo de esta persona, ¿no? En la pantalla. Y viendo Dormir con los ojos abiertos, un poco confirmé algunas búsquedas, algunas necesidades tuyas de plasmar a través del cine ciertas zonas de identidad que tienen que ver con lo extranjero, con los cruces, con las mujeres que buscan ahondar en los relatos. ¿Sentís una línea de continuidad entre Dormir con los ojos abiertos y tu película anterior? Sí, claramente siento ahí una continuidad y a la vez muchas diferencias. Cuando la empecé a escribir, me la imaginé como un futuro más posible para la protagonista del Futuro Perfecto, que no sé si recordás, pero aquella película termina con ella representando posibles futuros suyos en Buenos Aires. Y de repente esa película que todo el tiempo se quedó como muy cercano de su vida real, de la persona real, se vuelve muy ficticio y que toca los géneros y que de repente hay dramas y muerte y asesinos y cosas. Em, y cuando la empecé a escribir, me la propuse como un pase más hacia el futuro y hacia como una ficción más ancha, más propia. Em, a la vez, pienso sí, que hay diferencias muy grandes. O sea, las dos películas están como protagonizadas por personas que en su mayoría actúan por primera vez, pero acá claramente hay como un setting, como tal vez la producción es como lo que más se difiere, ¿no? Entre las dos. Y fueron años difíciles de encontrar financiación. Sé que hay una parte de la producción, nada más ni nada menos, a cargo de Clever Mendoza Filho, que es un director que ya ha ganado una identidad en el cine del mundo, ¿no? Nosotros pudimos ver creo que es El sonido alrededor. Aquí le pusieron otro Mm. título cuando se estrenó. Aquarius, es un director que ya tiene tres, cuatro películas. ¿Cómo llegaste a él? ¿Cómo llegaste también a la parte de la producción argentina? ¿Fue difícil encontrar los canales para que esta película pueda ser una realidad? Empezó muy fácil y muy orgánicamente, parecía demasiado fácil y probablemente siempre cuando algo parece demasiado fácil hay que como escuchar los alarmas. En este caso, fue así. No, o sea, yo no conocía a Recife, la película de la que es Cleva Mendonça Filho y donde filmamos esta película, pero anduve con una búsqueda sobre un contexto donde situar una película nueva y quería un lugar, como que quería ir a un lugar de extrañeza absoluta, o sea, los quería hacer una película sobre personas que son de un lugar y que encontramos en otro,
y que podrían irse mañana o en cualquier momento de vuelta a otro lado y que, bueno, que perdieron su sentido de pertenencia y que de alguna manera tienen que buscarlo y volver a encontrarlo o encontrar otras maneras de crear vínculos y un sentido de pertenencia. Y para hacer la película, como que también quería yo someterme a eso y generar algo como crear una historia y las figuras y lo que sucede y los sentimientos, los colores desde ese lugar. Entonces andaba como con las antenas abiertas en búsqueda de un contexto, cuando en un festival de cine en Viena, en la Bienale, estaba sentada en una cena al lado de Cleva Mendonça Filho y nos conocemos y hablamos, tenemos así una conversación y a partir del futuro perfecto me cuenta de esa historia de ese grupo de migrantes chinos en esas torres extrañas en Recife y bueno, y en las semanas y los meses que siguen ese relato me resonaba y en un momento le mandé un email y pregunté si él planeaba hacer una película sobre eso y decía que si no, a mí me interesaba ver qué tal. Y ahí me invitaron al festival que organizan en Recife, el Janela do Cinema, como jurado y de esa manera llegué por primera vez a Recife y a Brasil. Y entonces dije, bueno, acá hay algo, tengo que volver a mirar más. Y, y llevé a Xiaobin, la actriz del Futuro Perfecto, para como co-investigadora, co-pesquisadora, como se dice en Brasil, como para empezar a tener conversas con personas de la comunidad china y así, y ya y Cleva y Emily Lesclos, que es la otra cabeza de Cinemascopio y la productora brasilera, em, estaban así muy curiosos y muy atentos como a ese mundo en el que Xiaobin y yo nos estábamos adentrando y ya ahí ofrecieron producir esa película. Y eso fue el último año del presidente Temer, que ya había inaugurado una época difícil políticamente en Brasil, pero no había tocado los subsidios de cine que bajo la presidencia, la primera de Lula y la de Dilma Rousseff, había fomentado mucho, mucho, mucho el cine autoral y el cine más diverso en Brasil y había traído no solo como esas películas de Clever, que fueron posibles gracias a esos subsidios, sino también de muchas otras voces nuevas y de muchos lugares fuera de los centros. Bueno, y ellos como productores tuvieron ahí, bueno, tienen obviamente mucha reputación y juntos ganamos un fondo muy rápidamente, un fondo que iba a ser la base para poder filmar en Brasil y armar una coproducción internacional. Porque para alguien como yo, que no soy una directora famosa, es imposible irse a otro país y llevar el dinero, como que, como que la base tiene que venir del lugar donde la película se filma y donde se produce, ¿no? Si no trabajas así con private investors y esas cosas. Y empezó muy rápido y muy fácil todo, pero eso fue el primer año y el 1 de enero empezó la presidencia de Bolsonaro y como que el 3 de enero, algo así, ya congeló todos los fondos de cultura, incluidos los de cine, ¿no? Em, Bueno, hay como una resonancia con lo que está pasando en Argentina, que también sí. estamos viviendo una situación muy crítica. Bueno, esto lo sabrás. Tu formación durante muchos años la hiciste aquí en Argentina y viendo una película también como la tuya y viendo el logo del Inca, ¿no? Acompañando también
la película uno se da cuenta de que sin estos respaldos oficiales es muy difícil llegar a esta clase de películas autorales. Sí. Hace no demasiado tiempo hubo unas manifestaciones del presidente del Festival de San Sebastián, también estuvo Thierry Fremont en la Semana de Cannes, que es un evento clásico que acá ya lleva varios años haciéndose. Eh, ¿Cómo se captura ya en Europa, en Alemania, esta situación? Hay como una especie de alerta mundial. No sé si es la sensación que yo tengo o realmente los ojos un poco del cine del mundo están pensando en Argentina ahora. ¿Es así? ¿Vos lo sentís así? Sí, o sea, yo ahora, más que en Alemania, anduve en muchos festivales porque fue el año de la gira, de presentar la película en diferentes lugares y por todos lados se está mirando mucho hacia la Argentina porque, claro, porque el cine argentino es un cine muy presente en los festivales de cine y entonces las personas están muy atentas. Em, Como que también creo que es un año, bueno, son años, pero este año fue un año espectacular en el cine mundial, porque salieron muchas películas a la luz que fueron frenadas, bueno, después de Bolsonaro por la pandemia, que también nos tocó y que alargó todo esto mucho más. Em, y entonces también salieron muchas películas argentinas nuevas e increíbles, ¿no? Y que ganaron muchos premios y eso, bueno, eso ya es casi como una rutina, como que es normal que el cine argentino esté presente en los festivales, pero tal vez ahora se está mirando aún más. Creo que no solo por cuestiones de solidaridad y por amor al cine argentino o interés profesional, sino también porque, bueno, porque lo que está pasando también es que se está armando una suerte de internacional de derecha nefasta, es como, es un oxímoron, ¿no? La internacional de derecha, pero es así, o sea, Milei antes de ser votado ya participaba en esos encuentros de neonazis que se hacían en México, donde, como donde iba toda esa gente. También el partido de ultraderecha en Alemania, que está ganando terreno en una velocidad demencial. Em, y entonces a mí me da un poco la sensación que Argentina también se deja prestar como un laboratorio, em, y creo que hay varias personas que como que se creen, no sé, los laboratistas del futuro, los que están como ahí experimentando con maneras nuevas de cómo manejar economías y sociedades. em, Utilizan un poco Argentina como eso, como laboratorio donde aplicar esas ideas radicales que Milei está como aplicando como nadie. Y porque, o sea, ni siquiera Trump es un Sí. nacional, es un proteccionista, o sea, Trump lo que va a Claro. hacer es aumentar los impuestos de importación, como que hacer todo para cuidar la economía de Estados Unidos como de una manera nacionalista, que también es un desastre, pero es una política económica completamente diferente. La de Milei viene directamente de los tipos que leyeron la ciencia ficción de teenager y que la entendieron mal, ¿no? Como Elon Musk, que como que cita, no sé cómo se dice, cómo es el título en español, esa novela, esa serie de Douglas Adams, del autostop por el universo, qué sé yo, y se lo toma en serio, como si no fuese una sátira, una ironía sobre el mundo. Y Milei está como participando en ese delirio. Entonces, como eso está ganando más y más fuerza, creo que también un poco Alemania, el mundo mira lo que está sucediendo también como algo que como que se puede abusar como modelo, como para destruir no solo la Argentina, sino más lugares. Lo que yo no entiendo es cómo la mayoría de los argentinos lo sigue apoyando. O sea, acá ahora sí ponen en los diarios, como que parece que la inflación está frenando,
¿será que las políticas de Milei tienen algo de bueno? No entiendo cómo la gente puede Sí, ser tan estúpida quizás de hay pensar un... que por eh, vender una vez todo, eso sea un modelo económico para el futuro, Y porque hay un es... correlato con quizás con lo que se hizo en los 90, ¿no? Porque la cuestión cambiaria, la cuestión que tiene que ver con la inflación, que también fue un problema de fines del 80, y bueno, hay como una especie de regreso a esa época que terminó muy mal. Sí, Parecería que no hay una memoria, hay una memoria muy a corto plazo. Esto no fue hace sí, tanto tiempo, fue eh, hace 30 años, que son 30 años para la historia, no es nada. sí, Es realmente muy preocupante. Y toda esta eh, cuestión que tiene que ver con pensar en los números y no ver detrás a las personas, un poco se cuela de una forma muy poética en tu película con esta convivencia entre empleados y empleadores, por supuesto, empleados en una situación muy frágil, conviviendo en esta especie de edificio de lujo. Y aparece algo que creo que es algo hasta metafísico en tu cine, que es el tema de la traducción, ¿no? Como si traducir fuera tratar de revelar parte de la identidad. Hay algo que tiene que ver con eso, ¿no? Con pensarnos a nosotros mismos a partir de la traducción. Como cuando un traductor justamente toma un material, sabe que algo se va a perder y hay como una especie de negociación entre qué es lo que se conserva y qué es lo que se deja. Me pareció algo también muy singular cuando tu película se presentó en Berlín. En la competencia estaba A Traveler Needs, la película de Hong Sang-soo, donde también aparece esta cuestión de la comunicación. ¿Siempre supiste que ibas a trabajar con la cultura china, que es una cultura tan singular que quizás también nosotros vemos, acá en Argentina se masificó la idea de decir, bueno, voy al chino, o sea, al ujú, supermercado como tal ya se le dio una entidad de otra mm. nacionalidad. Y son sujetos que están muy cercanos a nosotros y al mismo tiempo están a años luz. Y creo que de esa construcción poética tu película se nutre mucho. ¿Siempre pensaste en esta cultura? ¿Cómo fue trabajar finalmente con los intérpretes? Porque ahí también vos tuviste que un poco oficiar de traductora. Te digo que ahora el último viaje que hice fue a Brasil para presentar la película en Sao Paulo y en Recife, donde, bueno, viven muchos de los chinos que actúan en los roles así más secundarios, más chiquitos. Y no podía creer lo difícil, o sea, fue tan cansador y tan imposible, y tan, tipo, tan frustrante tener una como conversación y como poder entrar en comunicación. Realmente me preguntaba, ¿soy yo la misma que dirigió esta película? ¿Cómo hice? ¿Cómo hice? No, para nada fue siempre mi visión y no sé si lo recomiendo mucho. Em, igual me parece muy lindo lo que acabas de decir sobre la metafísica de la traducción y como que sí, gracias, lindo. Me gusta y me interesan muchísimo esas ideas y como que no las empecé a teoretizar, sino a vivir y de ahí la necesidad de trabajar a partir de ahí. Fue así. Yo vivía en Buenos Aires, quería quedarme en Buenos Aires. Eso significaba trabajar en español, que no es mi lengua materna, y lo que más disfruto de estar de vuelta en Alemania, te juro, es vivir en mi lengua materna. Tengo muchos problemas con Alemania, muchos, pero es un idioma precioso, probablemente cualquier idioma lo es, pero este es mi idioma, no este, sino el alemán, Mm. y me encanta que sea de vuelta mi idioma cotidiano. Y bueno, mientras vivía en Argentina, que eran 12 años en total, eso fue un esfuerzo constante. Y de ahí un día surgió la idea de, bueno, si esto es así, no tiene sentido que yo intento alcanzar a mis colegas argentinos o argentinas, sino que yo tengo que trabajar desde ese déficit y desde el español quebrado, y hacer eso una perspectiva, como utilizarlo como herramienta porque es lo mío.
Y simplemente fui a la escuela de idiomas, al CUI, ahí en Congreso, en Valvanera, donde vivía, y donde daba clases de alemán y preguntaba por los cursos de español para extranjeros. Y ellos tenían cursos para chinos. Y entonces yo dije, ah, un chino para mí es un supermercado. Exactamente, es donde hago mis Exacto. compras. Em, qué bueno ver qué más hay. Y conocí a Xiaobin y me atrajo desde el primer día. No hablaba español, pero tenía un carisma que se revelaba en cámara, no en el espacio, pero en pantalla. Y además un contexto súper interesante, una situación en ese momento muy interesante. Sí, bueno. Y ahí empecé a trabajar con Xiaobin y desarrollar el futuro perfecto. Y creo que siempre, como que siempre era claro que era una película sobre cosas que tienen que ver con ser extranjero y estar en otro lugar y que en tal caso era una China en Buenos Aires, pero podría ser en otro lugar y de otra nacionalidad. Em, y de ahí, bueno, ya conté cómo se dio la otra película, y que un poco también fue la meta decir, ok, ¿cuán lejos podemos ir? ¿Puedo yo dirigir una película que directamente sea dialogizada en un idioma? Nunca hice el intento de estudiar realmente mandarín porque pensaba, o sea, para, porque ni en español o sea que como ni en español pienso que yo puedo dirigir de una manera naturalista y hasta lograr algo útil con el mandarín, ¿cuántos años iban a pasar? Y ahí hay una coproductora taiwanesa en esta película y esa productora misma me dijo, no, ¿para qué vas a hacer ese esfuerzo si lo tuyo es dirigir en mandarín sin entenderlo, si esto es como lo original? Pero bueno, estoy escribiendo algo para dirigir en alemán. A ver qué Finalmente. nueva zona y qué nuevos problemas va a traer eso, porque problemas va a haber siempre, pero sí. Bueno, y ahí estábamos escuchando a Nele Wolatz, la directora de Dormir con los ojos abiertos, entrevistada por Ezequiel Obregón. Eh, y vamos a irnos a nuestro tercer tema musical del día de hoy, que en este caso es Into the Night, el tema de Berg en Asesino Serial.